Mientras no me ponga a llorar, lo que me temo, que me voy a poner a llorar. Bueno, buenas noches. Realmente tengo como demasiadas emociones hoy, juntas. De pronto sentía que mi cabeza no se callaba, no se callaba, solo quería hablar y hablar y hablar y hablar. Y eso es porque la última charla la di en octubre del año pasado. Y hace un año, el 25 de noviembre, sufrí una caída muy fuerte, muy, muy pesada. Quedé inconsciente. Bueno, yo digo que estaba inconsciente, pero yo no me acuerdo de nada. Pero dicen que sí hablaba. Y la que más me golpeó mi corazón fue Marién, aparte de mis hijos. Porque Marién dice: Mayrita, es que preguntabas lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Me di cuenta que no estabas bien. Y mis hijos, las caritas de ellos eran tan preocupantes. Pero también fue de mucha bendición que toda la gente, donde yo me caí, la gente me conocía. Que fue aquí, en la pura entrada. Que no entiendo por qué el bus paró ahí, pero el bus paró ahí, ahí me caí. Y ahí estaba don José, me conocía. Un muchacho que venía en el bus me conocía. Marcela venía detrás. Marién la llamaron. Marién llamó a mis hijas. Mis hijas me llevaron al hospital. Bueno, fue algo. Y yo sé que pusieron en el chat todo lo que me había pasado y empezaron a orar por mí. Entonces yo no estaba consciente, pero mi espíritu sí estaba recibiendo esa cantidad de oraciones que se estaban dando. La conciencia la recuperé, eso fue a las 6 de la tarde, la recuperé a las 4 de la mañana, cuando ya yo le pude decir a Susana: ya estoy bien, Susana. No sé ni por qué le dije ya estoy bien, pero lo que me salió fue: ya estoy bien, Susan. Una semana me dieron de alta, una semana complicada, mucho dolor de cabeza, muy inestable, mucha angustia, mucho dolor. Tenía 3 chiquitos en mi casa cuidándome 24 horas. O sea que sí, seguro sí estaba mal, porque ellos estaban ahí. No tenía hambre, ustedes pueden entender eso en mí, no sé, los que me conocen. Había perdido la voluntad. Luego el doctor me explicó que es que la voluntad está en la parte frontal del cerebro, y esa fue la que se me dañó un poco más. Pero no tenía ganas de comer, no tenía, hasta que fue pasando toda esa situación. En ese poco tiempo perdí las fuerzas en las piernas, en los brazos, en el cuello. No caminaba, ¿qué se llama? Perdí el equilibrio, ¿verdad? Yo usualmente, mi jefe Juan, que en paz descanse, mi jefe decía que yo caminaba así. Él dice que yo lo llevaba siempre. Venga, Fito. Decía él que yo iba con él y que yo siempre lo llevaba así. O sea, yo siempre caminé en diagonal. Y yo pensé que era lo mismo. No, era que de verdad había perdido completamente el equilibrio. No podía sostener, no me podía sostener, no podía caminar. Fueron 3, 4 meses de estarme quieta. Ustedes pueden concebirme a mí estando quieta, los que me conocen. Fue duro, pero me tuve que quedar quieta. Entre las terapias me mandaron a hacer muchos ejercicios de balance, de fuerza, de memoria. Yo hablaba como yo lo digo así, como Dory la ballenita de Buscando a Nemo. Mi voz no era rápida, era lenta, así como: ¿y cómo están todos? ¿Están bien? O sea, tenía que ser como un esfuerzo entre cabeza y boca. O bueno, cerebro y boca, porque no me salían rápido las palabras y yo hablo muy rápido. Pero bueno, todas esas terapias me fueron ayudando a recuperar
la fuerza de las piernas, los brazos, el cuello, que fue el que más quedó afectado, el mareo, mucho mareo. De hecho, si yo no hago las terapias, si se me olvida, porque ya yo pienso que estoy bien y no hago los ejercicios, me mareo un poco. La soberanía de Dios me permitió vivir porque pude morir. Y me permitió ver nacer a mi nieto en marzo, que fue definitivamente parte de lo más hermoso que he tenido en esta vida, ese chiquitico. Dejé muchas cosas, incluso tuve que dejar de venir a la iglesia, tuve que dejar de manejar, ¿verdad? Tuve que dejar de un montón de cosas que no podía hacer. Pero fue muy fácil, porque vino a mí una conformidad. Y entonces, como dije yo, bueno, ya tengo no sé cuánto de no ir. Ya todos, ¿cómo es? Uno ya está viejillo, dejemos que otros hagan, que los jóvenes hagan. ¿Y qué me pasó? Vengo y escucho una charla no sé si conocen a Charles Spurgeon. Bueno, él está muerto ya hace muchos años, pero las charlas les pusieron voz, ¿verdad? Entonces lo empecé a escuchar. Y entonces él decía que uno tiene que tener cuidado, en el caso mío, en la vejez, porque puede entrar mucho conformismo hacia uno. Que no podemos permitir que la lámpara se nos apague, que no podemos permitir que nuestra voz se nos apague, que no debemos dejar de orar, que no debemos dejar de leer la Biblia, que no debemos dejar de meditar. Que no pensemos que en la vida cristiana nos jubilamos. Que no pensemos en dejar de servir. Que en Cristo, en la vida cristiana, no hay pensión. Bueno, eso fue, y ustedes saben que ya yo me jubilé, ¿verdad? Y ese mensaje de este señor Spurgeon hizo como que la cabeza no sé, será una exhortación hacia mí. Me golpeó, realmente. Y yo me di cuenta que si había perdido tanta fuerza por haber dejado de hacer ejercicios, ¿cuánta fuerza más pude haber dejado por no estar constante en las cosas de la iglesia, o no estar constante en las cosas cristianas, o en las doctrinas cristianas? Y entonces había que empezar a poner en orden mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, porque somos tres en uno. Y yo les pregunto a ustedes, y no se trata de la vejez, ¿cuántos de nosotros hemos entrado en conformismo? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una jubilación adelantada? ¿Cuántos hemos dejado de hacer ejercicios espirituales? ¿Cuántos hemos dejado de debilitar nuestros músculos espirituales? ¿Cuántos hemos dejado de usar nuestros dones? ¿Cuánto hemos dejado incluso de congregarnos? Porque por sí lo pasan por YouTube. Y se nos olvida la importancia de venir a congregar y hablar con nuestros hermanos, de orar unos por otros, de exhortarnos unos a otros, de darnos palabras de fortaleza, de incluso de que nos regañen si algo estamos haciendo incorrecto. Como decía Ronald ahora en la oración, dejar que nos limemos para ser mejores. ¿Cuántos hemos dejado de sentir el amor, la alegría de los que aquí vienen y congregan? Pensando en todo eso, le puse a esta charla permaneciendo fructíferos en todo tiempo, en donde en esta lectura que vamos a trabajar identifiqué al menos 2 exhortaciones que Dios nos hace para estar alerta en todas las etapas de nuestra vida, para estar alerta de no caer en conformidades.
Y antes de iniciar la charla completa, voy a pedir al Espíritu Santo que guíe mi charla, que guíe mis palabras. Oremos. Tú sabes cuán agradecida estoy, Dios, por dejarme vivir, por exhortarme, por enseñarme, por levantarme y por seguir, Señor. Y yo te pido, Padre, que yo merme para que tú crezcas, que no sean mis palabras, que sean tus palabras. Y es aquí donde te pido, Dios, que tu Espíritu Santo venga con poder para que los oídos se abran y que la boca también se abra. Que al final podamos reflexionar en la importancia de hablar de tus proezas, de hablar lo que has hecho sobre nosotros, de hablar de tu justicia, de tu amor, de tu bondad, de quién eres, Señor. Que no nos conformemos. Nos diste el poder y la autoridad para hablar. Y yo te pido que haya convencimiento en cada uno de nosotros que así es, Señor. Controla esta charla, controla mis palabras, mi memoria, mis pensamientos. Que seas tú, Señor, el que hable a través mío. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy usando como base para esta charla el Salmo 92, los versículos 14 y 15. Y dicen, ustedes los pueden leer ahí o ahorita los ponen. Dice, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Y antes de empezar a hablar sobre las exhortaciones, me gustaría que leyéramos toda la base de estos dos versículos, que es el Salmo 92. Este salmo lo escribe David como un agradecimiento y lo cantaban los sábados. Aquí él reconoce la justicia y la fidelidad de Dios. Y dice el Salmo 92. ¿Lo pueden ver ahí? Y no sé si gustan leerlo en voz alta conmigo, para que vean lo que dice, para que oigan lo que dice. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los malvados y florezcan todos los malhechores, para siempre serán. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán, dispersados por todas partes. Serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. ¿Cómo lo ven? Grandioso, ¿verdad? Pues yo quise, cuando lo leí,
Dije yo, ¿y cómo lo diría yo en mis propias palabras? Y le puse la primera persona del singular. Te doy gracias, Dios, te canto, reconozco tu fidelidad de día y de noche, me llenas de gozo, reconozco tu grandeza, reconozco que todo lo sabes. Sé que los que no te conocen no saben ni quién eres ni qué haces. Estos siempre serán destruidos y dispersados. Solo a ti te exaltaré. Me has dado las fuerzas de un animal fuerte, me elegiste, me proteges como el pastor a las ovejas. He visto que derrumba las murallas que impedían mi avance. Me has reproducido, me llenas de fruto. Me has erguido, me has guardado, me has hecho como el cedro, bello, fuerte, próspero y santo. Te llevo sembrado en mi corazón, donde conservaré esta alabanza en toda mi vida y siempre estaré saludable y fuerte para proclamar tus bendiciones, justicias y adorarte constantemente, porque tú eres el que me da la fuerza, porque tú eres el que me da el gozo. Y yo los invito a cada uno de ustedes que tomen este salmo y lo escriban para ustedes, y que lo canten para ustedes, y que lo crean para cada uno de ustedes. Aquí David reconoce todos los atributos de Dios: la omnipotencia, todo lo puede; la omnisciencia, todo lo sabe; la omnipresencia, está en todas partes, aún ahora; la eternidad, sin principio ni fin; la inmutabilidad, Él no cambia y no cambiará; su santidad, su justicia, su amor, su bondad y su misericordia. Este es un salmo para que estarlo como cantando a cada rato, para recordarlo a cada rato. Y aquí, y ahora entrando en la charla, la primera exhortación es: Dios nos llama a dar fruto en toda temporada de nuestra vida. Aquí interesante que el Salmo 92:14 usa un adverbio. Los profesores de español me regañan, no importa. Usa aún, sin tilde. Acuérdense que hay aún con tilde, aún sin tilde. Este aún es como inclusivo. O sea, aún viejo, daré frutos. Siempre estaré saludable y frondosos. Pero antes de llegar a viejo, ¿qué hay? Toda la etapa de la vida. Es probable que David escribiera este salmo ya maduro, porque ustedes ven que en el salmo él refleja como los golpes que se llevó y lo que vio que Dios hizo por él, incluso el haberlo cuidado. Esta palabra aún es una concesión, es una inclusión en algo. No es un tal vez pueda, no, es que dice aún, o sea, nos incluye a los viejos. Pero antes de llegar a la vejez pasamos todos, entonces es a todos nosotros, nos incluye y nos dice que nos va a dar lo que nos va a dar. Este no es un aún con tilde, que un aún con tilde es todavía, ¿verdad? Es como menos imperativo la forma. Él dice, estás incluido ahí. No es que todavía puedes, no, es que estás ahí. ¿Por qué? Porque David reconoce su gracia, su palabra, que es por su espíritu, que es porque vamos a ver caer a nuestros enemigos, porque vamos a ver caer nuestros problemas, vamos a ver caer todas las situaciones que nos han pasado, porque nunca Dios dijo, ni Jesús dijo, que no íbamos a tener problemas. Dijo que íbamos a tener problemas, ¿verdad? Nunca dijo, no, usted se hizo cristiano y se le acabaron los problemas. No, Él dijo que íbamos a tener circunstancias, pero que Él iba a estar con nosotros para ayudarnos. Una promesa. Y a veces cuando la vida se nos pone más cuesta arriba, nos cuesta más ver a Dios. Y cuando uno encima no cree o no tiene a Dios tan arraigado como lo tenemos ahora,
cree que es que Dios nos manda pruebas y pruebas y pruebas y qué pereza, Dios, ya cálmese, ¿verdad? Que yo lo hice una vez. Yo les he contado parte de mi vida, ¿verdad? Que se murió el fulano, se murió la fulana, se me quedé sin trabajo y yo decía, ay, ya párela, ¿verdad? Y uno reclamándole a Dios. Y se vale, se vale. Pero qué bendición es haber visto. Yo me imagino a David viendo todo lo que él pasó y decir, yo vi caer a todos mis enemigos. Y yo me quedo aquí, yo digo, ¿cuántos de nosotros hemos visto caer a nuestros enemigos? ¿Cuántos de nosotros hemos visto caer cosas que nos impiden caminar? Cosas que nos impiden crecer. ¿Y aquí qué es esto? Porque es importante recordar, porque es lo que vamos a transferir a otros. Recordar y reconocer su fidelidad. Hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí ha estado conmigo. Y aquí quería también contar lo que dice el Proverbios 16:31. Y dice, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Las canas, literalmente como lo señala aquí, está hablando de la vejez, ¿verdad? De las personas en la ancianidad. Pero también lo habla de las personas en madurez. O sea que no necesariamente cuando uno es anciano es totalmente maduro. Pero puede haber un joven también que ha recibido experiencias que lo han hecho madurar, ¿verdad? En este contexto, cuando nosotros dejamos que Dios trabaje sobre los planes que Él tiene trazados hacia nuestra vida, y si nos dejamos llevar por lo que Él quiere para nosotros, y si aceptamos que lo que nos pasa, como Él siempre lo dice, todo es para bien, caminar en eso, aunque nos cueste, cuando nos caemos, cuando la salud se afecta, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando alguien amado se nos muere, caramba, qué difícil es. Pero cuando caminamos creyendo que Él todo lo tiene bajo control, que Él es soberano, aprendemos a madurar. Y a mí lo que me encanta de esto, me encanta, pero es que realmente me encanta, es que Él no nos dejó ver el futuro de cada uno de nosotros. ¿O ustedes conocen el futuro de ustedes? No, ¿verdad? Uno a veces camina, digamos, confiando, en el caso mío, que también lo viví, que tenía un trabajo. Yo les he contado, esa parte ya se la saben, ¿verdad? Mi marido dice, el difunto, ¿verdad? Dice, no se preocupe, yo la mantengo, usted dedíquese. Y a los 22 días se murió, ¿verdad? Entonces, yo, ¿dónde había puesto mi confianza? En el hombre. Pues yo no conocía el futuro, yo no sabía que él iba a fallecer. Ni por aquí me pasó. Tenía 48 años, estaba joven. No me pasó, pues yo me quedé sin trabajo, sin el fulano que me iba a mantener, sin plata. Bueno, y uno dice, es duro, ¿verdad? Pero eso me ha hecho entender y escribir que yo camino en sus planes. Me ha costado entender eso, sí. Me ha costado entender que Él es el que todo me ayuda bien. Y nosotros mientras caminamos, clamamos. Y lo dice el Salmo 71:9. Y David también lo clama y lo hace varias veces. Si ustedes le preguntan ahora con esta cosa de la inteligencia artificial, ¿cuántas veces clamó David? Le puede salir cuántas veces clamó, yo no lo tengo, a ustedes pregunten. Él dice en el 71:9, no me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando las fuerzas me falten. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado? ¿Cuántos?
cuando nos faltan las fuerzas, no porque seamos viejos, es por cuando nos faltan las fuerzas. ¿Se han sentido ustedes en situaciones sin fuerzas? ¿Se han sentido en situaciones de dolor, de tristeza, de que ya uno dice no puedo más? Pero aquí David dice, le clama a Dios y le dice, levántame, dame las fuerzas. Cuando sea rechazado, cuando sea abandonado, cuando esté triste, en cualquier circunstancia, y tenga plena seguridad de que Dios no nos abandona. Aunque uno no lo vea ahí, uno siente que ya no está, Él no nos abandona. Él nunca nos ha abandonado, en ninguno de los tiempos, en ninguna de las luchas. Y curiosamente, cuando más golpeados estamos es cuando más clamamos. Porque cuando estamos pura vida se nos olvida clamarle, ¿verdad? O estamos pura vida, no hay que clamar. Cuando mi vida ha tenido tramos de dolor, mi clamor ha sido más fuerte. Pero en ese ínterin la fe nuestra no puede quitarse, no puede perderse, no puede disminuirse. ¿Cuándo nos pasa esto? Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando se muere alguien importante, cuando el dinero nos falta, cuando la salud nos falla, cuando hemos sido traicionados, cuando no sabemos por dónde empezar, cuando no tenemos fuerzas, cuando en nuestra debilidad caemos en nuestras debilidades de la carne y volvemos a clamar. También David hizo eso. Y si usted tiene dudas de que Dios ha estado ahí con nosotros, Dios le muestra a Isaías una promesa de fidelidad de su amor, de su incondicionalidad, diciéndonos que Él conoce para dónde vamos y quiénes somos. Y le dice en Isaías 46:4, aún en la vejez, cuando ya peinen las canas, yo seré Él mismo. Ahí es Dios hablándole a Isaías. Yo los sostendré, yo los hice y los cuidaré, yo los sostendré y los libraré. Y curiosamente, Fito, vea qué interesante. Y si a alguno le queda duda de lo que Dios le promete a Isaías y le promete a todo el pueblo de Dios, y nosotros en nuestro gentilismo, o sea, desde el nacer de ser gentiles, también nos está diciendo a nosotros, porque somos pueblo de Dios. Y si Él lo prometió ahí a Isaías, Él no es, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También lo tengo aquí. Y usted no vio mi charla. Esto está en Números. Este no lo tengo aquí en la presentación, porque cuando lo estaba escribiendo se me vino. Dice, esto lo encontramos en Números 23:19. Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ténganlo claro. Ténganlo claro. O tengámoslo, porque yo también tengo que tenerlo. Y el versículo que sigue me consternó muchísimo, que es Ruth 4:15. Dice, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Este es un versículo de restauración hacia Noemí. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Donde las mujeres que estaban ahí le dicen a Noemí que ese nietito, ese chiquito que va a tener Ruth, ¿verdad? Iba a llenarla de cosas bonitas. Y a mí literalmente me pasó eso. Yo me golpeé en noviembre, mi nieto nace en marzo, todavía un poco convaleciente por todavía lo físico, pero fue como un cantar para mí. Y entonces aquí no es que estemos viejos y tengamos nietos, aunque literalmente eso es lo que dice. Y eso también se lo dice porque de esa raíz iba a nacer el Mesías, ¿verdad?
Pero aquí también nosotros podemos tener nuevas cosas que nos renuevan. Un proyecto, una vida, un trabajo, un cliente. Esta promesa es definitiva para todos aquellos que vayan a ser padres o vayan a ser abuelos, pero también es para todos nosotros que tenemos algo nuevo que nos renueva. No estoy usándolo en forma literal como una abuela, que es como lo dice el versículo. Estoy usándolo en forma figurativa como un hijo, que no necesariamente es una vida, sino cualquier cosa nueva que venga hacia nuestra vida que nos pueda renovar. Incluso una salida de un cliente, de esos clientes que a veces como que, ay, qué congoja con este cliente, ¿verdad? Que ya uno siente que por más que lo atiendan no lo logra. Pues puede ser que el cliente salga. Una confesión, una sanidad. Algo que nos puede suceder para renovarnos. Y dándonos cuenta aquí, y muy interesante, es que esto nos pasa en todas las etapas de la vida. Vea qué curioso, y vuelvo a usar a mi nieto. Uno dice, bueno, es que los problemas nos vienen cuando están viejos. No, todas las etapas de la vida tienen sus cosas. Yo veo a mi nietito que no sabía dar la vuelta. Cuando él empezaba, lo poníamos en la alfombrilla de juego, él quería girarse, ¿verdad? Lo poníamos boca para arriba y se quería girar, y se giraba bien y se le quedaban prensados los dos bracitos. Y entonces lloraba porque no los podía sacar. Y yo me quedaba viéndolo y yo decía, qué increíble, él tiene una situación, está enfrentando una situación, no puede liberar sus dos bracitos para ponerlos. Y ahí me quedé pensando que en toda la vida, desde la niñez hasta la vejez, vamos a enfrentar circunstancias de crecimiento. En la escuela, en el colegio, en el trabajo, hasta aprender a hacer el arroz o cosas tan básicas, tender la cama, digamos, siempre vamos a enfrentar situaciones. Lidiar con los compañeros, con los buenos y con los malos. Bueno, con los no tan buenos, para no decir malos. Una vida llena de experiencias, en donde necesariamente tenemos que escribir y reflexionar. Que esa memoria no se nos vaya. Que no creamos que la vida es hoy. La vida es desde la concepción. Bueno, la Biblia dice que es desde antes de la concepción, durante la concepción hasta hoy. ¿Cuántas cosas hemos enfrentado? ¿Cuántas cosas hemos vivido? ¿Cuántas cosas hemos pasado? ¿Y quién es el que ha estado ahí para ayudarnos a perseverar? ¿Quién es el que ha estado ahí para darnos fuerzas? ¿Quién es el que ha estado ahí para enseñarnos? Y si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos transforme, no vamos a lograr ningún avance. Podemos dejar de decir, ya no me pruebes más, para pasar a decir, Señor, levántame, renuévame. Yo quiero seguirte sirviendo a pesar de, porque tenemos una mente, un cuerpo y un espíritu activo y vivo que puede dar testimonio de lo que somos. No nos escondamos diciendo, no, ya no puedo, no, ya no sirvo. No, hombre, es cada vez que voy y oro, me pasa algo y entonces mejor dejo de orar para que no me pase nada. Precisamente el día que me caí yo venía para una oración. Y cualquiera uno podría decir, pero si, ¿por qué iba para una oración? Iba para servirle a Dios, ¿por qué me caí? ¿Verdad? O sea, bueno, yo me caí porque me solté de la baranda del bus, ¿verdad? Si no me hubiera soltado no me caigo, ¿verdad, José? Que usted vio mi accidente se me torció el pie y caí para atrás. Pero lo más importante aquí es que no es que no nos va a pasar nada si le servimos a Dios. Es que en medio de las circunstancias, cuando algo nos pase,
decirle, dame las fuerzas para seguir, porque ahorita estoy fregada de cuerpo, fregada de la que la cabeza está un poco más lenta, pero ayúdame. Yo me acuerdo en una de las veces que el dolor de cabeza era tan, ¿qué puedo decir? Duro, no sé, fuerte, no sé cómo decirlo, que yo me agarré la cabeza, me la agarré, y yo le clamaba y le decía, quítame por favor este dolor que no lo aguanto. En eso me quedé dormida. Yo creo que Él me cuidó a mí en todo momento. Creo que Él me sanó. Creo que Él me rehabilitó. Creo que me dio las fuerzas. Y creo que me renovó la voluntad. Ya cuando ya yo dije, uy, qué rico comerse un huevo con tomate, ya era como decir, estoy bien. O sea, los muchachos dicen, ay, mami, ya está bien, ¿verdad? Porque ya empezó a pedir comida, duré una semana sin comer. Yo, digamos, guardando las distancias de accidentes más graves, ¿verdad? Por supuesto. Pero para mí una semana sin comer es como mucho, ¿verdad? Pero curiosamente, mi gordura fue la que aguantó. O sea, el ser yo gordita fue la que me dejó aguantar toda esa semana. Y ya empezar a picar cebolla, cosas de esas que yo misma decía, uy Dios, gracias, porque no lo podía hacer. El fregadero en mi casa estaba aquí y el desayunador estaba aquí. Aquí, la cocina va así, digamos, es pequeñita, como de 2 metros, pero ella va así, en U. Y yo usualmente hacía esto, me iba para el desayunador. Yo no podía hacer eso. Yo hacía así y inmediatamente el cuerpo hacía así, iba para el suelo. El equilibrio lo perdí. Tuve que aprender a hacer así, ir así, hasta llegar aquí. Y otra vez así, hasta llegar aquí. O sea, y ya después sí, girarme. Ya cuando hacía gir para atrás, así, lo hacía así. Yo no sé si ustedes se acuerdan que era como en cámara lenta, y ahora no. Yo ahora que me acuerdo de eso, le doy gracias a Dios. Y cuando nos acordamos de lo básico que podemos hacer, o nos vemos limitados a hacerlo, le damos gracias a Dios. ¿Y qué dice? Segunda de Corintios 4:19, dice, por lo tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando. ¿Qué dice? ¿Cuánto? Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Aquí es Pablo diciéndole a los corintios el sufrimiento que tenían ellos por dar la fe, por enseñar la fe. Pero si yo lo paso hacia nosotros, nuestros sufrimientos no son iguales a lo que esos apóstoles sufrieron o esos discípulos sufrieron, pero sí sufrimos. Hay cosas que sufrimos en la vida, en la carne, en el espíritu, ataques que nos vienen. Sufrimos, pero no nos desanimemos. De todo lo que nos pasa, no nos desanimemos. Por el contrario, nos vamos a hacer más fuertes. Porque los problemas de ahora no son como los que ellos vivieron. Los problemas de ahora son diferentes. Pero también nos podemos desanimar con los problemas que nos pasan ahora. No nos desanimemos. Yo pienso que uno persevera y el niño persevera y persevera y persevera hasta que da vuelta solito. Y persevera y persevera y persevera hasta que aprende a gatear.
persevera y persevera y persevera hasta que aprende a balbucear. Hasta para decir hola, él no conecta las cosas, pero él persevera hasta lograrlo. Entonces perseverar es una constante que es la que nos va a mantener para dar los frutos, para hacernos fuertes, para hacernos valientes a toda edad. Y esto nos lleva a la segunda exhortación. Dice, Dios nos renueva para que proclamemos su justicia y sus maravillas. Si perseveramos, si entendemos y comprendemos, damos frutos, nos hacemos más fuertes, más frondosos. ¿Para qué? Pues ese es un versículo con condición. Dice 92:15, para proclamar que el Señor es justo, que Él es mi roca y en Él no hay injusticia. No sé cuántos de nosotros hemos oído las historias de nuestros abuelos. Mi mamá contaba una historia que ella la persiguió un perro con cadenas cuando iba de Cinco Esquinas de Tibás hacia Guadalupe por la línea del tren. ¿Cuántos tienen abuelos, abuelas, familiares que les han contado historias como estas? ¿Verdad? ¿Y qué hacen ustedes con esa historia? Se las cuentan a los que vienen, a mis hijos. ¿Cómo, mami, que abuelita la persiguió un perro? Sí, era el Cadejos, ¿verdad? Entonces uno le cuenta las historias y las va diciendo. Mi mamá no escribió un libro, pero ella nos contaba sus anécdotas, sus historias. También están las recetas de las comidas, las cosas que hacían nuestras abuelas, que de hecho se ha perdido un poco. Y a mí me encanta oír a Pamela Roldán, que ella cuenta que ella cocinaba con su abuelita. Y la abuelita le regaló el libro de cocina, y le regaló la batidora, y le regaló los trastos, y ella conserva sus ollitas, las ollitas de su abuelita. Y ahí sí pasa nuestra vida, con esas cosas, esas historias, con esos talentos que a veces también usamos para poder acordarnos de las cosas. Y entonces uno dice, ¿qué significa la palabra proclamar? ¿Para qué nos cuentan las cosas? ¿Para qué mi mamá contaba las historias? ¿Para qué nos pasaban las recetas? Bueno, yo no soy muy hábil en la cocina, así que yo solo sé hacer huevo, bistec, arroz. Que a mí no me pidan cosas de comida, pídame vasos. Pero hay gente que cocina muy rico. Digamos, mi hermana Heidi sabe todas las recetas de mi mamá. Mi hermana Isabel sabe hacer pan. ¿Verdad? Van aprendiendo y aprendiendo, hacen tamales y demás. No, a mí no me pidan eso. Pero es para proclamar, dice. ¿Qué es proclamar? No sé si pusimos la palabra, pero dice, es publicar en voz alta algo para que se haga notorio en todos. Publicar en voz alta, o sea, hablar. Dice, la traducción literal de Strong dice ser visible, decir o dar a conocer, contar, declarar, anunciar, informar, hacer saber, exponer, publicar, confesar, reconocer, ser mensajero, ser contado, ser anunciado, ser reportado. Ven que la palabra es amplia. ¿Y qué es lo que vamos a proclamar? Vamos a proclamar quién es Él, todo lo que es Él, que Él es nuestra roca, que es nuestra base confiable, que es nuestra base segura, que en Él no hay injusticias. ¿Y qué dice el Salmo 71, 19 al 21? Ay, gracias, Mau. Gracias, Mau. Hoy me ahogo. Me lo trago de tanta emoción.
pero si me quiere me lo deja aquí, yo me lo como al final. Dice, oh Dios, oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios, me has hecho pasar por muchas angustias y males, pero volverás a darme vida? De las profundidades de la tierra volverás a levantarme, acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Cuando esto nos pasa, hay que proclamarlo, que Él ha hecho grandes cosas, que podemos contar nuestras propias historias de fe, de esperanza, de crecimiento, de errores, de pecados, de sanidad, de reivindicación, de fortaleza, de muros caídos, de enemigos caídos, de victorias ganadas, que fuimos levantados de donde Él nos sacó, las veces que nos consoló, lo que ahora son pequeños destellos de tristeza y dolor que fueron llenados con el gozo y la paz de Dios. Cuando uno se vuelve hacia atrás y dice, uy, ya pasó, eso ya pasó, eso ya pasó, lo recuerdas, pero ya pasó. Y podemos decir, como él lo dice, como lo dice David a Dios en el Salmo 71:18, aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie ¿qué? Tu poder a la generación venidera y dé a conocer a los que, ¿a quiénes? A los que aún no han nacido. Es como contar las historias del Cadejos, pero más cargas, ¿verdad? Y verdaderas. Exacto, yo le tenía pánico chiquitica. Yo dormía, no, es que no, ni siquiera dormía en la ventana, porque mi papá tenía un taller de ebanistería y había aquí como un salón de exhibición, bueno, en pequeña escala, ¿verdad? No era Urgelles y Penón, no, pero era una, y la cama de nosotros estaba aquí. Hoy, pero yo oía en la mañana la carreta, pasar la carreta, y me tapaba los oídos del pánico que me daba, según yo, de ir a la ventana y abrir la cortina y ver que era la carreta sin bueyes. Qué estupidez más grande. Y eso, y verdad, y yo digo, y ahora estas historias que son verdaderas, ¿por qué nos da vergüenza contarlas? ¿Por qué no tenemos esa fuerza para contarlas? Creyendo que en su soberanía Él nos permitió el don de la vida, y que aunque no vea y no oiga y no hable, siempre puedo transmitir el mensaje de Dios de alguna forma, para dar a conocer sus promesas a las generaciones venideras. En todo tiempo en nuestras vidas, como superamos la niñez, lo que nos haya pasado en la niñez, pero si llegamos hasta aquí, estamos sanos, podemos contar lo que nos pasó y de donde Dios nos sacó. Como superamos la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, solo por su gracia y por su ayuda. Que tal vez el camino ha sido muy empinado, pero que debemos dejar de chuparnos, lamernos las heridas y seguir contando las cosas con dolor y con pena, y con dolencia profunda y tristeza, y contarlas con el verdadero valor que Dios le dio a todas esas experiencias en nuestra vida. Y porque aquí lo más importante, como lo dice el Salmo 96:3, anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. ¿Cuántos de aquí tienen cosas que contar? Levanten la mano. Entonces hagamos lo que Él dice. El Salmo 78:4 dice: no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho, que ha realizado. Un dato importante aquí:
es: ¿qué hubiera pasado si Jesús no le hace caso al Padre? ¿Lo han pensado? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no le creyeron a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos de Jesús no creían lo que les estaba contando? ¿Qué hubiera pasado si Pablo, que en la vida conoció a Jesús físicamente, no hubiera escrito? ¿Se han puesto a pensar en eso? Y vea lo que dice Jesús en Juan 17, 25 y 26. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen, está hablando de los discípulos, reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Qué hubiera pasado si este mensaje los discípulos dicen: ¿qué va, verdad? Y que se echaron a morir efectivamente cuando murió. Pero vino el Pentecostés y él los ve, antes de subir, les dice lo que va a pasar y le creyeron. No sé cuánto tiempo, sí me sabía cuánto tiempo pasó de la ascensión al Pentecostés, ahorita no lo preciso. Pero de ahí uno dice: queda esperando y esperando y esperando y esperando, y nada pasa, y pasa un día y el otro y nada pasa. Y seguro dicen: no, hombre, es mentira. Y no, ellos creyeron y esperaron y perseveraron. Y ese mensaje ha perdurado por años, desde la creación, por años. Se consolida con Jesús. Y ninguno de nosotros estuviera aquí si este mensaje no se hubiera dado. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Proclamarlo. Y si usted tiene, al igual que yo, tenemos cosas que contar, me gustaría que tomáramos Efesios 5:14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, ¿qué dice? ¿Qué más? Y si yo lo pongo en primera persona, dice: despiértame, no me dejes dormir, levántame entre los muertos y alúmbrame con tu verdad. Y yo quisiera que esto cale en cada uno de nosotros. Y para ir concluyendo, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a pensar que ya el camino terminó? Que ya trabajé en aquella iglesia, no, ya en esta ya ahora nada más voy a oír. No, ya estoy viejo, ya oré mucho, ya prediqué mucho, ya canté mucho, ahora ya nada más voy a ir a oír. No, hombre, tanto me ha pasado que si me pongo a trabajar, es capaz que otra vez me vuelve a tentar el enemigo, me vuelve a mandar una prueba y otra vez me tengo que volver a levantar. ¿Cuántos hemos caído en conformidad? ¿Cuántos, al igual que yo, tuvieron que pensar que la reflexión nos golpea la cabeza y nos dice que no estamos aquí para estar sentados y escuchar? Estamos aquí para proclamar, que estamos aquí porque Él nos va a levantar, porque Él nos va a decir: sí, has tenido pruebas, pero yo nunca te he dejado. ¿Cuántos estamos aquí no para sentarnos, sino para ir a enseñar a otros? Y a mí me encanta que tenga un nieto, porque tengo una generación a la cual hablarle. Posiblemente solo vaya a tener uno,
pero tengo una generación a la cual hablarle. Pero también tengo otro montón de nietitos que mientras iba yo como tan vieja y no nada que tenía nietos, muchos chiquitos iban haciendo como yo era como abuelita para ellos. Y se arriman y me hablan y me cuentan y me dicen como una abuelita. ¿Y cuántos hay muchachitos, vecinos que nos hablan y nos dicen y nos cuentan? A los que les podemos hablar y sembrar la semilla y dar fruto ahí y dar fruto en nosotros. Porque eso también nos hace vivos, nos hace crecer, nos hace sentirnos. No pensemos que Cristo no tiene que hacer nada con nosotros, que Dios no nos va a usar. No pensemos eso. Dios en todo momento quiere que nosotros proclamemos su verdad. Quiere que le hablemos a otros, porque oramos, porque escribimos, porque meditamos. ¿Cuántos talentos hay aquí? ¿Cuántos saben escribir? ¿Cuántos saben hacer meditaciones? ¿Cuántos saben cantar? ¿Cuántos saben hacer café? ¿Cuántos podemos acomodar sillas? ¿Cuántos podemos orar por otros? Todos. Porque el Espíritu Santo vino con poder a mí y a ustedes. ¿Quiénes lo creen? Levanten su mano. Que Dios nos dio la autoridad y el poder, dice, para hacerlo, para usar los dones, no para que estén ahí. Dice que se usan para la iglesia, no son para mí. Los dones se usan para la iglesia. Entonces, busquemos venir con un espíritu sano a servir, dando fruto, para mantenernos fuertes, porque eso nos hace fuertes. Entonces, debe estar claro en cada uno de nosotros que no nos jubilamos en la vida cristiana, que la lámpara siempre debe estar encendida, que somos instrumentos en las manos de Dios, que podemos transmitir los milagros de generación en generación, que podemos transmitir las experiencias, que podemos transmitir la fe, que podemos transmitir que Dios nos levanta, que podemos clamarle, que puede venir un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una nueva cosa, algo que nos levanta, que sabemos que no es que ya aquí todo es un 100, no es que todo va a ser bueno, no, van a venir cosas difíciles, pero que tenemos que creer que Él es el que está con nosotros. Tenemos que hablar del Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable, de su santidad, de su justicia, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Debemos proclamar por medio de acciones lo que Él hace, haciendo cosas, orando, meditando, enseñando, todo. Si ustedes gustan, se ponen de pie para orar. Dios, yo te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias porque a pesar de que hemos pasado situaciones difíciles, nunca nos has faltado. Te doy gracias porque nada nos ha faltado al día de hoy. Te doy gracias con un corazón agradecido, con un corazón que quiere proclamarte, con un corazón que quiere enseñar a otros así como enseñaste a los discípulos. Quiero que quites de nosotros toda somnolencia, que quites toda pereza, toda vergüenza, que se abra nuestra boca para hablar de tus maravillas. Pon en nosotros el querer como el hacer. Levántanos, despiértanos, alúmbranos para ver con madurez lo que tú haces en nosotros, para que cuando salga de este valle de sombra y de muerte mi fe esté intacta y podamos adorarte.
nos hagas caer, Señor. Sosténnos fuerte. Y cuando lleguemos a la vejez, seamos fuertes, sanos, proclamando tu justicia. Yo te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si alguno de nosotros hemos estado comportándonos como luceras sin luz, sin propósito, yo te digo, despiértate. Tú que duermas, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Empecemos a proclamar sus promesas, sus maravillas, sus milagros, su amor por nosotros. Si hemos experimentado y creemos que somos un instrumento, pero que tenemos murallas que nos impiden ejercer esa función de instrumento, yo te pido que pidas oración, que pases adelante. Es que si conocemos que Dios nos quiere usar, pero que tenemos barreras, no se quede quieto ahí en la silla, pase adelante.